Hola chicos de octavo grado, estamos en nuestra semana número 22 y en este día vamos a ver el contenido 2.5 que es demostración del teorema de ángulos internos de un triángulo. Por definición, nosotros tenemos que para demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Yo creo que ya hasta el momento todos ustedes han escuchado que la suma interna de un triángulo, la suma interna de esos ángulos es 180. Pero en este caso no lo hemos demostrado así tal cual, ya con la teoría que tenemos hasta el momento. Ha sido necesario construir una recta paralela y utilizar las propiedades de los ángulos entre paralelos. Tenemos el siguiente problema. Demuestra que si el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos internos de un triángulo, entonces el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. En matemática, ángulo se simboliza por eso, ¿verdad? Un símbolo así y una rayita. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. Lo que vamos a demostrar es que la suma interna de los ángulos de este triángulo sea igual a 180 grados. Una de las relaciones de los ángulos entre rectas paralelos cortadas por una secante. Y es en eso que nos vamos a apoyar en las definiciones de los contenidos anteriores, dos rectas secantes, dos rectas paralelas cruzadas con una secante. ¿Y qué sucede, verdad? Así que vamos a ir a nuestra solución. Resolveremos el siguiente problema que dice, demuestra que si el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C son ángulos internos de un triángulo, como lo podemos ver acá, entonces el ángulo A, el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. Lo que vamos a probar es que la suma interna de los ángulos de este triángulo es igual a 180. Nos vamos a apoyar en las rectas paralelas como hemos estado aprendiendo, pero vamos a trazar una nueva figura para ello. Voy a trazar a C, por acá está A y por acá está B. Voy a hacer el triángulo de nuevo. Bueno, estaba más abajo. Acá, para que me quede casi igual. Acá está. Luego está B. Y lo vamos a trazar. Para ello nos vamos a ayudar de la prolongación de las rectas. Vamos a prolongar esta recta de esta manera y voy a prolongar esta otra recta de esta otra manera. Ok. Y finalmente vamos a trazar dos rectas que sean paralelas. Como les decía en los contenidos anteriores, en el caso de que tenemos un cuaderno, se nos hace bastante fácil el trazar las rectas porque sabemos de que van a ser paralelas. Voy a prolongar las líneas estas del triángulo, que es la base. Ok, luego de eso sabemos de que el ángulo que hay aquí es C, este es A, este es B. Por los lados, ¿verdad? Aquí hay C y todo eso. Aquí está A y aquí está B. Luego de eso me voy a apoyar, en este caso, de dos letras, las cuales van a ser P y Q. Voy a nombrar que aquí está P y que aquí está Q, que este es el ángulo P y este es el ángulo Q. Por contenidos anteriores sí estamos como bastante seguros de algo, y es que en este caso el ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q, ese resultado sí ya es 180. ¿Por qué? Por formar un ángulo llano. Entonces, esto es por formar un ángulo llano. Así que P más C más Q, eso es 180 por formar un ángulo llano. Ahora bien, ¿qué pasa con estos ángulos? Si se fijan acá, en el contenido anterior di referencia a algo que pasaba con una como Z que se forma. Acá pueden observar. Y estamos observando a P y a A. En este caso, podemos afirmar que el ángulo P es igual al ángulo A. Y que el ángulo Q, acá se forma otra Z, solo que invertida, el ángulo Q
es igual al ángulo B. ¿Por qué? Por ser ángulos alternos internos entre paralelas. Ellos se puede ser por ser ángulos alternos internos entre paralelas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una paralela que le podemos llamar N, otra paralela que le podemos llamar M. Entonces, por una definición de que tenemos a los ángulos internos entre paralelas, podemos decir y podemos concluir que el ángulo P es igual al ángulo A. Voy a trasladar esta definición acá, donde dice que el ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q es igual a 180. Ok, recordemos que nosotros lo que queremos comprobar es que el ángulo A más el ángulo C más el ángulo B sea igual a 180, que la suma interna de los ángulos de este triángulo sea igual a 180. En vez de colocar el ángulo P, porque yo ya sé que es igual al ángulo A, en vez de colocar P, escribo ángulo A. Ángulo C, que sigue siendo el ángulo interno ya, así que lo dejo tal cual está. Y en vez de colocar el ángulo Q, como yo sé que eso es igual al ángulo B, coloco ángulo B. Y eso es igual a 180. Aquí hemos podido ver su demostración. A lo que queríamos llegar, que A más B más C sea igual a 180. Podemos ordenarlo por cuestión alfabético. A, primero va A, luego va B. Y este finalmente va a ser igual a 180 grados. Con esto hemos determinado y podemos concluir que, por tanto, la suma de los ángulos internos de un triángulo, cualquier triángulo cualquiera, es 180 grados. Ahí está la conclusión y aquí hemos podido demostrar por qué es eso, ¿verdad? Así que muchas gracias por su atención y esto sería todo por este día.